¿Qué es una progresión ondulante? ¿Cómo utilizar una frecuencia alta cuando tienen malas palancas? ¿Cómo aplicar todo esto en un picking? Esto es justamente lo que vamos a ver en el episodio de hoy de nuestro podcast. Así que vamos a ello. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, una semana más a nuestro podcast. Aquí estamos de nuevo, Rubén y yo, en este quinto episodio de esta nueva temporada. Y como no, seguimos con la línea que estamos trayendo y seguimos con un nuevo caso práctico de nuestra atleta. Hemos hablado mucho sobre peso muerto, sobre press de banca y ya nos lo habéis pedido. Hablar también sobre la sentadilla. Así que hoy vamos a hablar sobre la sentadilla. Traemos una atleta de Rubén, de nuevo una mujer, una atleta femenina, una de las mejores atletas de España, que es Rosa, atleta con experiencia internacional, récord de España en su espalda. Y hoy vamos a hablar de posiblemente su punto débil en el powerlifting, que es la sentadilla, ya que muchos nos lo habéis comentado también, ¿vale? Habláis mucho de un atleta como Tony, que se le da especialmente bien la sentadilla, cómo habéis hecho para lograr un récord del mundo, pero ¿cómo hacéis para mejorar un movimiento débil, ¿no? O un eslabón débil de un atleta? Así que para ello, hoy vamos a hablar de Rosa, una auténtica deadlifter, una especialista de peso muerto, una locura de atleta en peso muerto. Y Pero vamos a hablar, flipaste, ¿eh? La última vez que la viste en persona en su último peso muerto, flipaste, ¿eh? increíble, totalmente increíble. Una locura también de masa muscular, es una atleta que ha competido en Bueno, eso es. culturismo y estructuralmente espectacular. Pero no vamos a hablar de peso muerto, que sería lo sencillo, lo fácil. Vamos a hablar de la sentadilla. Así que adelante, Rubén. Bueno, lo primero es que no solo entreno chicas, pero la realidad es que se me dan muy bien y traigo un montón de casos diferentes porque cada uno hablamos de una cosa diferente. Ujú. Con Violeta estuvimos hablando del peso muerto, con Inés también, pero de una forma diferente, ¿no? Con un cambio drástico. Con Inés podríamos haber hablado de la banca, pero como decía Víctor, es su punto fuerte también y cada una podría hablar un capítulo solo de lo que sería pues de Inés la sentadilla, otro de la banca, otro del peso muerto, con Violeta más de lo mismo. Y con Rosa teníamos ganas de traerla porque es algo diferente en el que sigue siendo una chica, un ejemplo, pero justo el movimiento de sus malas palancas a priori, porque luego tiene una marca espectacular, pero como decía Víctor, cambiar y darle ese foco a otro movimiento como sería la sentadilla. Y además vais a conocer una progresión hoy que también la vais a conocer en el siguiente episodio, que va a traer Víctor de otro caso aplicando una progresión similar, ondulante, para el peso muerto. Lo que vamos a centrarnos hoy es en la sentadilla, porque como decía Víctor, su peso muerto es espectacular. También tiene mucho intríngulis su programación en el peso muerto, porque además tenemos que conocer cómo interacciona ese peso muerto con su sentadilla, porque genera muchísima interferencia por tirar todo de espalda, por así decirlo, ¿no? Claro. Y tenemos que cuadrar muy bien uno con el otro. El caso de hoy, su sentadilla y además su sentadilla en un bloque muy importante, el bloque de picking. Podríamos hablar de cómo lo construimos, podríamos hablar de muchas fases, pero para mí el bloque de picking de Rosa es muy característico porque le tengo cogido el punto brutal. ¿Por qué? Porque lo hemos repetido ya un montón de preparaciones. De hecho, os voy a enseñar y voy a hablar de las dos últimas que hemos hecho prácticamente lo mismo, con sutiles diferencias que vamos a ir viendo y que vais a poder sacar muchas notas y coger papel y boli como siempre en cada uno de estos capítulos. Porque bueno, estaba preguntando a Víctor, ¿de qué caso hablamos, no? ¿Cuál es el siguiente? Y hay algunos que son demasiado avanzados que nos reservamos para nuestro máster y alumnos que entienden un poquito más de programación. Y este está a un punto y medio, porque cuando se lo he contado a Víctor, realmente no es un caso sencillo, porque es un tipo de programación avanzada aplicado a un levantador avanzado, pero que vamos a intentar que entendáis. Entonces, el picking de Rosa, siempre en cada una de sus competiciones, y aquí tengo su mesociclo 44 y 45 y el 49 y 50 que estamos actualmente, siempre tiene la misma duración. De hecho, ahora mismo os voy a contar cuáles han sido estas semanas de cara a los campeonatos más importantes que nos hemos presentado últimamente y que además Rosa se presenta con nosotros en el Campeonato de Europa, Campeonato de Europa Absoluto, que se celebra dentro de, bueno, cuando salga esto, la Exactamente. próxima semana. Así que estamos con un caso justo prácticamente en directo.
El picking de Rosa en la sentadilla, porque cada movimiento va diferente y la duración del picking también es diferente, va a durar siempre y va a iniciarse a las 6 semanas, ¿vale? Cuando quedan 6 semanas para el campeonato, 6 week out, como nos encanta decir. Y aquí inicia la primera single del movimiento de competición. Y tanto para la última preparación de la Copa de España como para esta preparación para el europeo, ha sido a 6 semanas. ¿Qué frecuencia hemos utilizado o qué utilizamos siempre con Rosa? En el picking, porque en otros bloques cambia. A veces le doy un descanso y hacemos frecuencia 1 con 4 días solo de entrenamiento, a veces frecuencia 2 y en este caso en el picking frecuencia 3, pero cada día muy diferente. Frecuencia 3 y en un contexto en el que normalmente entrenamos 5 días a la semana, pero eso fue la última preparación. En esta estamos entrenando 4, manteniendo la misma frecuencia y esto creo que es importante. Como decía, una frecuencia 3, un día del movimiento de competición y 2 días de variante. El día 1 primario, movimiento de competición. El día 2 variante, que es una sentadilla, barra alta, con pausa, close stand, con stand cerrado, y tacón sin cinturón. Fijaos la cantidad de variables Atacando a donde duele. que hemos ido modificando. No, a donde no, no, donde le revienta. De hecho, tú estabas en el grupo con nosotros y el otro día decía, Rubén, ¿me puedes explicar el motivo por el que me hace sufrir tanto? Aparte de putearme con la variante de sentadilla del día secundario. Y realmente era una buena pregunta, aunque pareciese que no, porque claro, era su punto débil en lo que es la selección de ejercicio y a altas repeticiones en series planas. O sea, locura. Para que os hagáis una idea, en el bloque de la copa fue un 4x7 y en este para el europeo un 4x9 con la misma variante. ¿Por qué una variación de repeticiones? Porque simplemente es otro picking para dar un cambio de estímulo y hacer una sutil diferencia. Podrían ser 7, 8, 9 o 10 repeticiones. Esto es lo primero que quiero que quede claro. ¿Por qué esta selección del ejercicio? Pues cuando se lo conté, le dije, mira, la respuesta es que, y he tomado nota de esto, es para mejorar tu peso muerto, no tu sentadilla. Porque fijaos, para levantadores, que además tienen malas palancas como Rosa, que cuando decimos malas palancas es que ella es muy larga, Claro, no tiene exactamente. un peso corporal súper alto en comparación a su altura, porque Rosa es más alta que yo, o sea, es súper alta. Eso es lo que quería comentar, que para que los que no conozcáis a Rosa os hagáis ese esquema mental, ella es de extremidades muy largas, entonces igual sus brazos son muy largos y le ayuda muchísimo al peso muerto, pero su fémur también es muy largo. Eso hace que su sentadilla sea una sentadilla muy horizontal, que para romper la paralela tenga que hacer un gran rango de movimiento y por tanto su sentadilla es muy horizontal y todo lo que anterioriza la carga le ataca directamente a su rendimiento, porque tiene que desplazar mucho rango de movimiento ese fémur tan largo. Por eso, si hablamos de un stand cerrado, le ataca muchísimo, le duele muchísimo. Si encima metemos un tacón, metemos altas repeticiones, metemos barra alta, estamos yendo todo el rato a potenciar esa dominancia de rodilla, que en un atleta con el fémur muy largo es directamente lo que su cuerpo no quiere hacer. Su cuerpo lo que quiere es llevar a una sentadilla dominante de cadera. Y para poner un poquito más de contexto, pues bueno, competidora de menos de 76 kilos, que normalmente siempre ha estado por debajo del peso, y ahora por primera vez estamos por encima y vamos a tener que bajar, que por eso también está subiendo tanto su rendimiento de la banca y está literalmente mejor que nunca, porque lógicamente tiene mucha que rellenar, aunque tenga más masa muscular que cualquier tío, que es espectacular. De hecho, competimos en el campeonato de Figur, ¿no? En, Ujú. en culturismo natural WNBF. Sí. y combinándolo con el Power. Y bueno, la idea es precisamente rellenar esa estructura, pero hay un límite que no podemos nunca. Nunca va a ser no va a tener un peso acorde a su altura porque es que no le da a la barriga y ya que tú lo sabes también que la has estado muchas veces ayudando, come muchísimo. O sea, Exacto, sí, sí, total. muchísimo. Es una atleta con un metabolismo muy, muy alto, con una tendencia a ganar masa muscular, pero a tener un porcentaje de grasa bajo siempre. Entonces, de cara Como a su buena negra, un estructura y al geneticón de la powerlifting, hostia. claro. Sí, sí, total. Ok, pues entonces, ese día secundario ya lo tenemos. ¿Y el día terciario del picking? ¿Qué ocurre? Pues el día terciario siempre hacemos una variante u otra que es o pin squat o sentadilla con gomas, ¿vale? Empujando hacia abajo. La pin squat le dio muy buen rendimiento en su día, pero lo que me fui dando cuenta es que le mejoraba su fuerza, pero no pulía tanto su técnica y la hacía más lenta.
era muy fuerte, grinder, pero más lenta. Entonces, Rosa es una levantadora de peso muerto pusher, muy grinder, cero explosiva, y en sentadilla, super back squatter, o sea, se sienta hacia atrás, super flexión, abre los pies porque si no, con el fémur tan largo se caería, pero tenemos que entender que con ese fémur tan largo hace que su movimiento también sea muy lento, con mucho rango de movimiento. Y el punto para romper su técnica un poquito y hacer ese salto de rendimiento, eso que decimos siempre de la teoría de los sistemas dinámicos complejos aplicado a la técnica, que tenemos la técnica y su atractor, cómo se mueve su tendencia natural, que es a ser lenta, tenemos que desestabilizarlo y hacerla un poco más explosiva. Las gomas, lo que me di cuenta es que lo que le ayudábamos era a ser más explosivo, a esa técnica, a ese levantamiento en la fase céntrica con mayor velocidad. Y se lo indico, de hecho, en la programación. Le pongo explosividad máxima, tírate, ve a muerte, no tengas miedo. Y esto también es clave a la hora de la selección de ejercicio. Entonces, por eso decía Víctor que era un día primario en el movimiento de competición y dos variantes súper, súper, súper diferentes, ¿sabes? Mm. Entonces, esto es lo que hacemos el día terciario. ¿Y ahora qué ocurre? Una vez que ya tenemos la selección de los ejercicios Fijaros, de... Sí, sí. fijaros también que estamos en un picking, pero las dos variantes son muy diferentes al movimiento de competición y son dos variantes que más que pulir esa especificidad como tal, que la mayoría de la gente pensará, picking, especificidad, hacemos los 3 días el movimiento de competición o pausa y tempo y poco más, que en muchos casos es verdad que es así, pero en este caso son dos variantes que aunque parezcan diferentes, a nivel de intencionalidad son fundamentales para su sentadilla. Uno, tanto a nivel de liberar como atacar un punto que ni en su sentadilla ni en su peso muerto se está trabajando, que es la dominancia de rodilla por su dominancia de cadena Ujú. posterior, y el otro por esa intención, que al final, si hacer el mismo movimiento de competición, no variantes específicas, lo único que te da es seguir siendo lento y una cosa que queremos evitar, una variante que a priori puede ser más inespecífica, pero te permite mejorar una intención, Exacto. puede ser clave. Y eso es lo que hemos hablado muchas veces, que usamos también en el peso muerto. El usar, aunque estemos en un picking, un peso muerto con goma o un peso muerto a velocidad, simplemente para trabajar la intención. Puede que Ujú. no sea lo más específico a nivel de selección de ejercicio, pero a nivel de intención es clave para el rendimiento. Así que esto Exacto. es súper interesante. Es súper interesante porque luego nos dicen que la selección del ejercicio no es tan importante, ¿no? Hay corrientes que dicen que la selección del ejercicio no es tan importante. Y para nosotros es brutal. Porque yo te digo que he probado jugar con el mismo volumen, mismo día primario, secundario y cambiar el terciario de ese picking con una pin squat que le ha venido también bien, pero veía esas Otras cosas. pequeñas fluctuaciones en el día primario y que no le hacía despegar tanto. Ujú. Incluso a lo mejor le venía mejor esa pin squat para su peso muerto todavía para mejorar más el peso muerto. Porque, pero claro, digo, es que tengo que tener un equilibrio. El día secundario ya va orientado a meter más volumen de esa parte de rodilla y de espalda baja. Y el día terciario no podía empujar más a su peso muerto, que ya de Claro, por sí es su mejor movimiento. Lo claro. que quiero que entendáis también, la explicación del día terciario, sino del secundario, que no lo he dicho, esa utilización de lo que se llama una variante muy olímpica, que es una barra alta, close stand, sin cinturón, con tacón, pausa, esto viene del sistema de entrenamiento finlandés, ¿vale? De la escuela finlandesa. Y eran expertos en peso muerto, los mejores, y su sentadilla la utilizaban para construir su peso muerto. Y como Rosa tiene como ese punto que tenemos que fuerte de la espalda, pero no en esa posición de flexión máxima que no llega a alcanzar. De hecho, su sentadilla de competición suele ser más bien justilla, ¿no? Necesitamos trabajar esos grados de exploración, de flexión máxima, ese bad wing de sentadilla, que construye la salida de su peso muerto, que es el punto crítico, ¿vale? Entonces lo está construyendo a nivel de fuerza y me ayuda a meter más volumen, como si fuese más volumen de peso muerto, y por eso en otras ocasiones también en vez de una barra alta he utilizado una safety, que es más o menos de lo mismo. Fijaos cómo hay para un mismo objetivo diferentes opciones y diferentes rangos. 7 8 9 10 repeticiones, 12 una barra alta con pausa, una 60 con pausa, pero ambas con el close stand, con tacón, sin cinturón, para construir ese punto que queremos atacar. Entonces ahora mismo ya tenemos la selección de los ejercicios. Perfecto. Ahora vamos con las Mm, progresiones. Estamos vale. hablando de que teníamos a 6 semanas de la competición empieza siempre el picking tanto para un bloque como para el otro que hemos visto, tanto para la Copa como para el Europeo. ¿Cuáles son las progresiones? Porque cada día
sigue una progresión diferente. Que ya estamos viendo, Rubén, que con respecto a los dos casos prácticos que hemos visto antes, de Inés y de Violeta, que son dos atletas, ¿Cierto? Violeta más ligera, Inés categoría intermedia, Rosa ya se va a categorías más pesadas, ¿Cierto? el picking se ha alargado. En el caso de Rosa ya es bastante más largo a lo que habíamos replicado tanto con Violeta como con Inés, que eran bloques más cortitos. Ya no estamos yendo a 6 semanas de picking, que ya es un picking más largo, más característico de esos atletas pesados normalmente. Justo. Y a veces incluso pues había probado anteriormente con pickings más largos todavía, ¿no? Lo que pasa es que acortándolo me di cuenta que mejor y si era más largo pues tenía que tirar menos pesado desde el principio. Y es verdad lo que dice, que no es que es una cosa que siempre he dicho, tengo un método que estoy aplicando con las chicas con diferentes sutiles, si una el día primario tiene que apretar más o menos, el día secundario, y todas con sesiones SBD al final de semana y 3, 4 semanas de SBD con la competición, ¿no? Rosa no. Rosa es un ejemplo de una chica que no utilizo eso, que no le vendría bien eso y que su picking tiene que ser completamente diferente. Y es más, fijaos, su picking de sentadilla el día primario en progresión es muy similar al de Tony. Menos volumen, porque Tony es squatter. ¿Qué pasa? Al ser squatter, tu cuerpo está más diseñado para hacer Claro. más sentadilla. Menos volumen del día primario, no del total de la semana, que el del total de la semana, como buena chica, tiene más volumen Rosa, pero el día primario no, porque sus palancas no lo permiten tolerarlo Movilidad, tanto y le claro. genera más interferencia, pero muy bien visto porque es el ejemplo perfecto de no se aplica siempre lo mismo, aunque sea también, por ejemplo, una chica, y yo diga que tenga mi método. Que tenga mi método para entrenar a una chica no significa que entrene a todas exactamente igual, entonces es un ejemplo perfecto. Entonces, vamos con las progresiones. ¿Cuáles son las progresiones de cada uno de los días? Día primario, un picking en progresión ondulante, pero ondulante en el que incluso en las semanas de ondulación se aumenta la carga, ¿vale? Y esto también es importante, porque ¿qué hacemos? El día primario meto una single, movimiento de competición, single pesada y luego volumen. Pero el día primario en la semana de ondulación, en vez de una single, se cambia por un 2x2 y el volumen. Entonces, para que os hagáis una idea, una single de la primera semana, del bloque de la copa o del bloque de este, 1x1, 155 kilos, ¿vale? Fue en la copa. Y en esta preparación para la competición Del del europeo. europeo, 1x1, 160, ¿ok? ¿Qué RPE? En torno a un RPE 6-7 para esa primera single, ¿vale? Normalmente se va a mover 6, 6, 6, 7, 7 y medio. ¿Y el volumen? Un 4x3 en el back-off. ¿De cuánto? Pues 132 kilos. Y una cosa que fijo ahí es que se mueva aproximadamente el inicio del picking de uno y del otro similar y que a lo mejor haya solo 2,5 kilos de diferencia, que aumente esa capacidad de trabajo dependiendo del volumen que vengamos y necesitemos disipar, pero igual, prácticamente igual que de un bloque a otro. Pero con un detalle. Meto una cosa que es las series intermedias. Esto es una cosa avanzada, por eso digo que es un concepto de programación avanzado, que son unas series que meto previo al picking y normalmente la meto a repeticiones y cuenta como si fuese realmente volumen de forma no invisible, pero que ayuda muchísimo a generar confianza, a trabajar la técnica, porque Rosa, como buena levantadora, que es lenta en las repeticiones, coge más ritmo, no baja tan lento y por eso se lo meto, porque le ayuda a enfatizar la técnica, de igual que Tony, que cuando meto una pirámide en lo que serían las aproximaciones, mejora su técnica. Entonces, una triple previa a la single. ¿Ok? Que puede que en este caso, pues, son unos 142,5 por 3. Y luego ya hacemos la single. Bien, esto es importante. Y ¿Qué las hacemos en el aproximaciones día? previas son a 3 repes, ¿no? Exactamente. Volumen es A3 y, Salto a la single y luego back off. y el volumen y el back off también A3, 4x3. Perfecto. ¿Vale? La semana de ondulación. Cambiamos la single, ¿vale? Por un 2x2 y seguimos creando pirámide a la hora de ir ascendiendo en la carga, como buenos soviéticos. Y luego hacemos un 3x3 de back-off. Cambio la single y una serie del back-off por un 2x2 para Ujú. que no haya un gran cambio de volumen. Mismo número Hay, de series, pero se ajusta un poquito el volumen total. exactamente, exactamente. Se ajusta ligeramente y se cambia esa single por ese 2x2. Ese 2x2 pues fueron 150 en la semana, por ejemplo, de esta preparación. Si la single fue un 1x1 160, el 2x2 es 150. Es Significa que es duro. entrenante, es Sí, sí, duro. sí. Sí, Porque sí. además en rosa con unas palancas tan largas significa que cuando tú metes repes es duro. Correcto.
¿vale? Así es. Cada repetición no es lo mismo una repetición de Sheila, que es una squatter pura, que Correcto. una segunda repetición para Rosa con las palancas y el recorrido que requiere, que no tiene absolutamente nada que ver. Así Y es. la siguiente semana, pues sería la tercera de picking, volvemos a aumentar la carga y fíjate, para que te hagas una idea, en la brecha de salto, si fueron 160 en la primera single, aquí son 70, 72 y medio. Meto un rango de kilos que podemos meter, Ok. ¿ok? Para que Un podamos salto decidir sobre la grande. marcha. Eh, Normalmente 2,5, 5 kilos de rango, pero es un salto grande, sí, sí, ¿veis? sí. Un salto grande, y más pasa una tía. 10, 12 kilos es un Un buen salto, un salto. salto Sí, grande. sí. Sí. En el volumen, ¿cuántos saltos? Pues aquí el salto es más pequeño, es de 5 kilos, ¿vale? Un salto de Para 5 subir un kilos poco en el... la base del volumen total con respecto a la primera semana. Exactamente. Y en la semana de ondulación, ¿cuánto aumentamos? Lo mismo, 5 kilos. Vale. 5 kilos en el 2x2, pero 2,5 en el volumen del back-off, no otro salto de 5, ¿vale? Porque si no la carga del volumen total, y como decía, que es una levantadora que no le sienta tan bien tanto volumen, necesito un salto más pequeño. Si fuese otro tipo de levantador, como puede ser, como acabo de decir, Sheila, le hubiese metido un salto más grande también en el back-off. Esto es ya para que vayáis entendiendo el tipo de progresión que está utilizando Rubén. Es una progresión ondulante. Ondulante quiere decir que se progresa cada 2 semanas y que entre la semana 1 y la 3 hay una bajada de la intensidad en cuanto a la carga. Y en la semana 3 a la 5, en la cuarta hay otra bajada. Esto se puede hacer que simplemente se progrese en las semanas impares, es decir, la 1, la 3, la 5, y las de ondulación se mantengan. El 2x2 que ha pautado Rubén en la semana 2 se podría mantener igual tal cual en la 4, igual tal cual en la 6. Que es decir, que las ondulaciones sean de mantenimiento con el objetivo de descargar. Podría hacerse incluso que hubiese una progresión inversa, es decir, Exacto. que cada vez fuesen más ligeras, que la semana 4 fuese más ligera que la 2, que en la semana 6 más ligera que la 4. O, como ha hecho Rubén, que haya una doble progresión. Es decir, que hay una progresión en las semanas principales, en la 1, en la 3, en la 5, y también hay una progresión en la ondulación. ¿Esto de qué va a depender? De la recuperación del atleta y de cómo planteemos el tapering en cuanto a la fatiga que tengamos que disipar. Sí. ¿Tenemos que disipar mucha fatiga? Progresión inversa. Vamos descargando conforme se acerca la competición. ¿Que simplemente queremos ir disipando poco a poco fatiga? Mantenemos. Y sin embargo, si tenemos un atleta, como en el caso de Rosa, es una mujer que tiene una buena recuperación, que es una atleta que está predispuesta al deporte, con una buena predisposición a la recuperación, doble progresión que nos asegura que vamos a ir haciéndonos más Aumentando la carga de fuertes trabajo. todas las semanas. Todas las semanas vamos a buscar una progresión. No es lineal, porque ella necesita más tiempo, no es como Inés o como Violeta, que en muy poco tiempo se recuperan y que cogen el pico muy rápido. Ujú. Rosa es más pesada y necesita más tiempo, pero su capacidad de recuperación nos permite que cada semana haya un aumento. Entonces hay como una doble progresión. Las semanas impares progresan entre ellas y las pares también entre ellas. Pero con progresiones diferentes. Saltos en Exactamente. single grandes y en volumen medio y en las semanas de ondulación en la top Más set pequeño. 5 y en la del volumen 2,5 poquito. Cada uno sigue una progresión diferente, ¿ok? Esto Exacto. es importantísimo. Y además también es importante que se vaya adaptando. Tú en función de cómo vayas viéndolo, vas a ajustar ese salto. Puede haber algunos picking en los que el volumen del back-off no ni siquiera aumente y se mantenga. Es que puede que no sea una progresión exacta y que de la semana 1 a la 2, de la 2 a la 3 sí progrese, pero de la 3 a la 4 no. O sea, Claro. también puede ser asimétrico. Esto lo quiero que lo entendáis, ¿vale? Y ahí está el arte y el ojímetro del levantador. Tú tienes tu plan, tu base, y en base a eso luego vas ajustando en función de cómo te va diciendo, me voy recuperando mejor, me duele más la espalda, quiero llegar más fresco porque toca single de peso muerto, o no, todavía no toca single de peso muerto, entonces puedo apretar un poquito más. Depende, ¿vale? Esto es importantísimo. Pero es muy importante que la gente entienda que las progresiones ondulantes, que es un tipo de progresión, la mayoría de los entrenadores, a todos nos ha pasado al principio, nos centramos en lo que pasa en las semanas que se Sí, progresa, pero posiblemente lo que más importa en una sin progresión duda. ondulante es en las que no progresa, es decir, Sí. en las del medio, porque las del medio van a marcar que haya un mayor se disipe más fatiga, que se disipe menos, que buscamos más La puntos carga de de forma trabajo.
Menos si un atleta necesita ritmo de trabajo y necesita que le demos caña y esas semanas de ondulación acaban siendo demasiado ligeras, lo que acaba pasando es que el atleta se viene abajo, se desadapta a carga. Y por el contrario, un atleta que genera mucha fatiga, si le apretamos en las semanas de ondulación, nos los cargamos antes de hora. Entonces tenemos que ser muy precisos con qué hacemos en las que supuestamente, entre comillas, parece que son las semanas ligeras, pero esas semanas son las que van a marcar una correcta progresión. Porque si Pero no, es al que fin y al esto es cabo estamos locura. haciendo una lineal y ya. Pero es que esto es locura que la gente no entiende hasta el punto de lo complejo que es la cantidad de variables que tenemos que tener, porque lo expliqué en el máster con el tema también de Tony, pero, y lo he contado en Petit Comité, el caso de Tony fue también muy curioso, porque cómo juego con mejorar el feeling a nivel de pesadez de la espalda o mejorar la velocidad del rebote. Y a lo mejor puedo intensificar el día secundario pero disminuir la brecha del volumen de la semana de ondulación o aumentar la carga del volumen y la carga que tenemos que hacer en la semana de ondulación y disminuir la intensidad del día secundario en función de lo que quiera. O sea, y no estamos entrando ni siquiera, como tú dices, en la La progresión de la top progresión, set, que nada exacto. más que se centra la gente en cuánto tiraba la single. Pero lo Claro, que te importa el día de la competición es cómo hayas llegado con esa carga de exacto. trabajo, cuánto hayas disipado. O sea, es brutal. Son muchas variables las que hay que ir teniendo en cuenta y cada persona responde bien a un conjunto, aunque el reparto, el split, la selección del número de repeticiones y todo sea igual. O sea, Exacto. igual, ¿eh? Es una Ujú. locura. Entonces, esto es brutal. Esto es realmente programación, señoras y señores. Entonces, vamos con el día secundario. ¿Cuál será la progresión del día secundario? Ese día de altas repeticiones de esa variante que tanto le puteaba. Una pregunta, Rubén. En la Sí, semana 3 hace la segunda single. En la semana sí. 5 hace la tercera. ¿Y en la En la semana 6 semana, compite o cómo hace? correcto, son tres singles más la competición. Vale, perfecto. Ok. Exactamente. Que de hecho ha Porque hecho hace la sentadilla un lunes y luego compite a final de semana. Es decir, correcto, perfecto. Ok. efectivamente. Y como además es el lunes de la semana anterior, tienes tiempo de sobra. Que es Pero como es si fuesen que, 6 semanas y media, realmente. exacto. No son Pero es que 6. la propia semana, digamos, de la competición, también progresamos en volumen, Hace pero aquí es un, el 2 por de- 2, en ¿no? el 2x2, pero aquí es el ejemplo de que en algunos campeonatos le he mantenido lo mismo que 2 semanas anterior, pero Ujú. le he subido el volumen del back-off, pero no de la top o del 2x2. O Y al otra revés. semana en la que sí que le he subido, pero en vez de 5, 2,5, Perfecto. dependiendo de lo que fuese viendo, Ok. ¿vale? Entonces, Genial. en cada preparación he hecho pequeños microajustes. Es un picking ondulante sin tapering. Se sigue el picking completo hasta la competición. Tapering en los días secundarios de la última semana solo, Ok, que es como dice genial. Amerigo, un corte agresivo, pero en el día primario no, Ok, ¿ok? genial. Perfecto. ¿Qué ocurre a nivel de el día secundario? El día secundario, 4x9 y mantenemos esto exactamente igual durante toda la semana y hemos hecho una progresión lineal, pero fíjate, estaba siendo muy puteada en ese día, ¿vale? Con lo cual, 4x9, 110, semana del picking. 4x9, 112. 4x9, 112 le mantengo y no le subo. Ujú. Y en la siguiente ya le bajo. En las últimas 2 semanas, de 112 a 102 Que ese es y el de día que más 102 daño a estaba 100. haciendo. Exacto. Y ha sido como una pirámide, Ok, ¿vale? Subimos un lineal con incremento muy ligero y luego bajada con incremento muy ligero. Pirámide en el genial. día secundario. Fíjate que no es lineal puro, Perfecto. ¿vale? Sí. Importante. Y sencillo, ¿vale? Se mantiene el volumen, todo exactamente igual, Ujú. sin problema ninguno. Y en el día 3 aquí está interesante también, porque en el día 3 también he ido cambiando algunas veces esto, pero básicamente he hecho unas oleadas, ¿vale? En estos picking con Ross, en el día de la goma he hecho una oleada. Una semana una top set, una doble a RP7. La top set aquí no va por carga fija como el resto de días. Fíjate cómo combino RM o porcentaje de RM con carga fija y RP. Entonces, doble a RP7, back off 3x3, 105. Todo esto más goma, ¿vale? Indicando buscar esa explosividad. La semana siguiente, otra doble con más carga, con un poquito más de RP, 7,5, 8, 3x3, 102. Pero la siguiente semana hay una modificación. Es como una especie de oleada. Subida lineal y oleada 3x5 con 107. Hay, Vale. una, hay un cambio del volumen aquí, Sí. ¿vale? Y De una la descarga de jugada. intensidad.
exactamente. Y esto se repite, como son 6 semanas, pues se repite y se hacen 2 bloques de 3 semanas. Y coincide la última, que es la descarga, con la competición para Con la descargar y ligera, competir. Exactamente. exactamente. ¿Vale? Y esto también ha ido cambiando en otras preparaciones. En otras preparaciones ha podido ser, en vez de una doble, ha sido una triple de RP7, pero luego el back-off 3x3 igual. El volumen de después puede ser un 5x3 o un 3x5. Puede ir jugando, pero siempre manteniendo el mismo número de NL, de Ujú. números de levantamiento para mantener el volumen. Y vais jugando también con ese aspecto que también me parece fundamental. Entonces, tenemos que el día primario es una progresión ondulante, pero con progresión en ambas semanas. El Sí. día secundario es una progresión que puede ser, en algunas veces ha sido lineal pura y en esta ocasión ha sido pirámide, subida más luego bajada con saltos pequeños. Y el día 3 en oleadas de 3 semanas, pero no oleadas de 3 semanas de estilo amerigo, en el que cada semana se cambia, sino 2 semanas de Dos y subida con una. top set y una como de descarga. Muy bien, de puta madre. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la idea que quería transmitir, porque, claro, es un tipo de programación que es muy interesante porque todo el mundo conoce que tenemos lineal, tenemos ondulante, tenemos oleada, pero luego cómo hagas en cada una de ellas y cómo lo coordines con el resto de días es súper interesante. Y Total. también porque, oye, una frecuencia 3 que aunque sea chica, es una chica pesada, fuerte con masa muscular y con malas palancas, no suele ser algo común. Sí, además porque cómo lo conjuntas perfectamente con el peso muerto, que sabes que con poca dosis responde muy bien y como los días de sentadilla van a ir auxiliando a ese peso muerto. Y Exacto. fijaros también que cómo repartiendo también, que hay mucha gente que piensa que para hacer frecuencias más altas hay que entrenar muchos días, como en el caso de Rosa, esta preparación solo entrenando 4 días a la semana, que estaba respondiendo bien, con 3 días de ellos de sentadilla. Al final todo depende de cómo estructure el split y cómo se organice el microciclo semanal, pero una progresión totalmente diferente y muy interesante de cara a trabajar la sentadilla y a trabajar la sentadilla en esos atletas que requieren tiempo, que para la sentadilla suele ser además también algo muy común, que requiere esas Sí, construcciones más funciona muy largas, bien. esos picking también más largos, para que lo puedan aplicar. Fíjate tú que una cosa, un error que cometí, yo pensé, bueno, si esto responde en la sentadilla, seguramente en el peso muerto, que es más fuerte todavía, que tiene más predisposición y demás, le respondería bien. Y en su día probamos también a un picking ondulante en el peso muerto, con semana de tirada fuerte y ondulación, fuerte ondulación. Y resulta que era más, para ella respondía muchísimo mejor a, cuando estaba hablando de subir el total, un picking lineal puro en el peso muerto, pero más corto, de 3 tiradas más la competición, en Ujú. 4 semanas que alcanzaba el time to peak. Que fíjate tú que en realidad son lo mismo que en la sentadilla, son cuatro Claro, tiradas cuatro. pesadas, Sí, sí, sí. 3 más la competición, pero con una amplitud más grande de días entre las singles. Entonces al final te das cuenta que el picking, el time to peak era el mismo. Y un ejemplo además de esos casos que, aunque a priori el peso muerto, ya hemos dicho, que genera más fatiga que la sentadilla, el press de banca es el que menos, el peso muerto es el que más, la sentadilla en ese término medio, si nos encontramos atletas como Rosa, que es predispuesta al peso muerto, pero no a la Ujú. sentadilla, aquí la historia cambia y el peso Sí. muerto le va a generar menos fatiga, aunque mueva más carga, aunque mueva cargas desorbitadas, le va a generar menos fatiga que la propia sentadilla o moviendo menos carga absoluta. Que esto Ujú. también hay muchas veces que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay atletas que tienen muy mala predisposición al press de banca y el press de banca les genera mucha fatiga a nivel de hombro, a nivel de molestia, a nivel general y tienen muy buena predisposición al peso muerto y les pueden meter 3 días de peso muerto y lo toleran genial porque tienen esa predisposición a nivel de palanca. En Sí. el caso de Rosa, aún teniendo el mismo tiempo del pico de forma, la sentadilla lo tienes que diluir más, esparcir más en el tiempo porque su fatiga es mayor que en el peso muerto, aunque mueva menos carga. Y estar pendiente a lo que te dice el atleta, ¿no? Si Claro. estás muy puteado en el día secundario, que esa variante, que sabes que está orientada a putearle, ok, está orientada a putearle, pero estamos hablando que llega a un punto en el que lo que estamos priorizando es el día El primario picking, y la claro. recuperación en el picking. Entonces, por eso ese uso de la pirámide, cuando en otras veces lo he hecho lineal con saltos e incrementos pequeños. Entonces, esto es la adaptabilidad que tenemos que tener. Exacto. Muy bien. Así que creo que ha quedado todo claro, que es un ejemplo muy, muy interesante. Otra chica, pero con un perfil completamente diferente y que además este bloque que ha dado unos resultados brutales, está mejor que nunca en los tres,
también pesando más. También la banca va increíble, ha hecho récord con 105 kilos. Para que pongáis en contexto, Rosa tiene 180 de sentadilla. Vamos a intentar romper ese récord que tenemos en competición y entrenando. 225,5 de peso muerto. En la banca hemos hecho 105 ayer, si no me equivoco. Y estamos llegando en un pico de forma brutal y vamos para la competición con muchísima hambre. Y cuando escuchéis este podcast, si todo está como está planeado para nosotros, en unos días competirá Rosa, así que vaya a poder ver los Exacto, los resultados resultados. de este picking en directo el viernes del europeo. Estará Sábado, ¿no? Mismo compitiendo el día que sábado, tú. el sábado. Sábado. El sábado del europeo estará compitiendo Rosa, Campeonato de Europa Open. Así que espero que la veáis todo y que veáis si esto ha dado resultado o no. Yo compito el jueves, el Álvaro compite el martes. Martes, Estuve con Rosa el sábado y Claudia el domingo. del domingo, que somos los que representamos a RU en este europeo absoluto. Exacto. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí escuchándonos, dejarnos vuestros comentarios, dejarnos vuestro feedback, escribirnos sin ningún tipo de problema, respondemos a todo y ya sabéis, si estáis interesados en que os entrenemos, trabajar con nosotros, con los entrenadores de nuestro equipo, que analicemos vuestros casos como hacemos, porque esto lo hacemos con todos los levantadores, aunque lógicamente no los contemos con todos, es justo cómo trabajamos. Tenéis el formulario abajo, en los comentarios, en la descripción, y si queréis formaros con nosotros, tenéis nuestros libros, tenéis nuestros cursos, que estoy seguro que os van a flipar si os estáis introduciendo en todo este mundillo, y si no os estáis introduciendo y sois intermedios también. Así que nos vemos en el próximo episodio. Seguid dándonos apoyo, que lo estamos sintiendo, y vamos a seguir trayendo más podcast y hablando de casos de nuestros atletas. Y muy pronto también prometemos que nuestros entrenadores van a estar Eso. aquí, los entrenadores del equipo, hablando de casos prácticos suyos para que los conozcáis y para que veáis que esto no es solo cosa de Rubén y mía. Así que nada, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao.